Bueno, mi familia, estamos aquí una vez más. Mi nombre es Joan Rosario y estoy agradecida poder estar aquí contigo. Estamos creciendo juntos en la palabra de Dios. Yo voy a pedir que nos visites en nuestro website. Si tienes una petición, quieres oración, quieres sembrar una semilla, pido que nos visites ahí. Vamos a poner la información para que puedas ir. Y si estás en Atlanta en algún momento, pedimos que nos vengas a visitar. Nuestra iglesia está en Austell, Georgia. Esa información también se puede encontrar en el sitio web de nuestra iglesia, maranatalifechurch.com. Y estoy agradecida. Ya hace muchos años que Dios me tiene aquí en el área de Atlanta, y yo sé que Dios nos tiene aquí con un propósito para poder llenar la tierra con la gloria de Dios. Yo estoy agradecida por mi padre espiritual, el apóstol Naum Rosario, y la vida que él ha vivido en este tiempo. Él está viviendo en la nación de Panamá, ciudad de Panamá, Panamá. Y sabemos que Dios está con él. Mandamos la bendición de Dios a su vida. Y él nos ha entrenado y nos ha enseñado tantas verdades del reino de Dios que causa que nosotros podamos vivir en una victoria y una fe constante, confiando en el Señor, confiando en su palabra, confiando en su espíritu. Y por eso es que yo tomo el tiempo de hacer estas enseñanzas en español. Yo sé que Dios nos ha dado una oportunidad para crecer en su palabra, nos ha dado la oportunidad para entender los misterios del reino de Dios. Y aunque yo en el pasado yo me cautivaba mucho y no quería en sí, claro, porque siempre lo digo, el español no es mi primer lenguaje, pero yo estoy viendo que en obediencia Dios sigue aumentando nuestra capacidad para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo me acuerdo mucho cuando yo tenía 12 años, mi papá Naum, apóstol Naum, él nació en Puerto Rico, y ya cuando tenía 20 y algo se mudó a los Estados Unidos, y ahí empezó a practicar más el inglés. Y cuando yo tenía como 12 años, Dios le habló a mi papá, y yo me acuerdo que le dijo que él tenía que empezar a hacer un servicio el domingo por la mañana en inglés. Y yo me acuerdo ese servicio, ¿cuánto le costó a mi papá predicar en inglés? Porque claro, su primer lenguaje español, fue maestro creo que de literatura española, y sabe, tiene un vocabulario extenso, un español tremendo, tremendo pues. Y cómo él se esforzó en obediencia a la palabra de Dios en su vida cuando le dijo: necesito que hagas un servicio en inglés. Y desde los 12 años hasta que él se fue de los Estados Unidos, hace como 10 años atrás, él estuvo haciendo ese servicio en inglés. Y yo me acuerdo que el primer servicio yo me molesté tanto porque tenía 12 años, estaba caminando atrás, y me acuerdo que habían dos jóvenes que estaban sentados atrás, y mientras mi papá predicaba, ellos se estaban riendo, se estaban riendo, se estaban riendo. Y me molestó tanto porque los que se estaban riendo no estaban respetando el esfuerzo y el corazón y la obediencia que esa persona, que el hombre de Dios, que nuestro papá, estaba parado en un altar delante de otras personas, delante de su congregación, obedeciendo a Dios. Pero ellos se estaban riendo, pero ellos no sabían que Dios estaba entrenando a mi papá para ir a las naciones. Cuando nosotros hemos ido a África, papá ha podido predicar en inglés. Cuando hemos estado en Noruega, papá ha podido predicar en inglés. Cuando fuimos a Corea y él estuvo predicando al frente de miles y miles y miles de personas en la segunda iglesia más grande del mundo. La segunda iglesia más grande del mundo. Nuestro papá tuvo la oportunidad de pararse en ese altar y predicar en inglés, y la persona que estaba haciendo la traducción hizo la traducción a coreano. Pero si él no se hubiera arriesgado en ese momento en esa iglesia en Chicago, si él se hubiera molestado por los que se estaban riendo de él nunca pudiera haber cumplido el propósito que Dios tenía para él en el futuro. Por eso es que yo estoy aquí parada en obediencia a Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú ves a alguien que se está esforzando a hacer algo, hablar español, predicar en español o hacerlo en inglés o lo que sea, no te burles, no te rías de ellos.
respeta que ellos están obedeciendo la palabra de Dios y se están entrenando por lo que viene. Es posible que Dios, y ahora esto es palabra profética, yo lo sé, para alguien que está viendo esto en este momento, es posible que Dios te está entrenando para algo que tú nunca has hecho. Es posible que tú estás en un momento de entrenamiento y te sientes incómodo, pero la voz de Dios te dice en este momento, sigue haciéndolo, sigue caminando en obediencia. Yo te estoy entrenando para un futuro que tú ni lo conoces. Te estoy entrenando para algo que viene. Sandarabasaka. Te estoy entrenando para algo que tus ojos no han visto y que tu mente no se ha imaginado. Pero la voz de Dios te dice a ti, sigue ahí y sigue adelante porque yo te estoy preparando para lo que viene. Y cuando llegue, tú vas a estar ready, vas a estar preparado para lo que yo te traigo. ¿Sabes qué? Uno no se puede preparar ya cuando la oportunidad ha llegado. Tienes que prepararte. Oh, gloria a Dios. Es como David. David, él se preparó que cuando estaba como pastor. Fue ahí que él aprendió con el león. Fue ahí que él aprendió con el oso. Amén. Él aprendió ahí a pelear cuando nadie lo estaba viendo. En el anonimato estaba él y se estaba preparando. Él no sabía que llegaba y ya venía de camino el momento que él se iba a enfrentar a un hombre que se llamaba Goliat. Él no sabía, él no estaba preparado, pero él no sabía que ese momento iba a llegar, pero él sí se preparó en el anonimato, y cuando llegó el momento, él pudo recibir la victoria en ese momento porque Dios estaba con él, porque Dios ya lo había entrenado a él, y ese momento lo elevó a él al estatus de rey. Lo elevó y a veces Dios nos está preparando en momentos que nosotros ni nos imaginamos lo que viene por el camino. Y los que dicen, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer, no voy a hacer el ridículo, yo no voy a dejar que las personas se rían de mí. Y tú evitas la formación, tú evitas ese momento de sentirte incómodo, evitas el momento de entrenamiento. Eso dice que tú no deseas y tú no quieres lo que Dios tiene para ti en el futuro. Yo te doy esta palabra. Agárrate, embrace, abraza, no sé si se puede decir así en español, lo que te hace sentir incómodo. Y permite que en esa incomodidad Dios te prepare para tu futuro. Porque hay grandes cosas que vienen. Hay Goliaths que vienen. Pero tienes que estar preparado en el secreto, en el lugar secreto, para que cuando llegue el momento tú estés ready, preparado para ese momento. Espíritu Santo, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu espíritu. Señor, yo no sé quién está viendo esta transmisión en este momento, pero yo te doy gracias por la palabra profética. Yo te doy gracias, Señor, por la palabra que nos da entendimiento de lo que tú estás haciendo. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Yo aún me acuerdo, Señor, cuando yo no quería predicar en español. Señor, yo me acuerdo cuando yo no quería cantar en español. Señor, porque por el temor de no decirlo bien, de no poder comunicarme bien, Señor. Y porque yo me he arriesgado, Señor, a ser obediente en estas áreas, Señor. Yo he tenido la oportunidad de ir a naciones y poder comunicarme, Señor, poder comunicar tu mensaje, poder cantar, poder ministrar, poder predicar tu palabra, Señor, sin tener que tener alguien que me haga la interpretación, poder comunicar el corazón de Dios en una manera más directa, Señor. Y yo te doy gracias por ese honor. Yo te doy gracias, Señor, que aún en nuestra imperfección, Señor, tú haces una obra perfecta, porque tú unges, Señor, lo que tú llamas. Y damos gracias, Señor, que estás obrando en nosotros, en el nombre de Jesús. Yo pido que todo temor te suelte, se vaya de tu vida, y que tú puedas agarrarte bien de la presencia de Dios, agarrarte si Dios dice que lo hagas, hazlo, y hazlo sin temor, en el nombre de Jesús, para que tú puedas ver la gloria de Dios. Yo sé que mientras nosotros caminamos por fe, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a entrar en esta enseñanza. Estamos en la lección 22 del manual para crecimiento integral, escrito por mi papá. Y a mí me gustan estas enseñanzas porque dan un fundamento que es muy necesario para el creyente, para la persona que está ya desarrollado en las cosas de Dios. Y esta es la cosa, aunque tú has estado en la iglesia toda tu vida, hay cosas que nosotros nos olvidamos.
¿Sabe? Estamos nosotros caminando por la vida y vamos a decir que es posible que tú oigas una prédica y puede ser algo que ya tú sepas, pero que tú digas, wow, a mí se me había olvidado eso, yo no he estado practicando eso, Señor, ayúdame. Y el Señor trae nuestra atención a ciertas verdades del reino de Dios, para que nosotros podamos vivir y caminar en victoria. Yo siempre pienso, cuando yo pienso del reino de Dios, yo pienso, no sé cómo se dice en español, pero si tú abres un reloj y tú ves como que la maquinita adentro y los dientes de esas piezas como que se conectan para que todas esas, para que todo lo de adentro del reloj pueda con la batería trabajar junto. Es lo mismo en el reino de Dios. Cuando tú miras la prosperidad, tienes que mirar diezmo y ofrenda, vida de santidad y obediencia, trabajo, ser un buen mayordomo, creo que es la palabra, good steward. Todas esas cosas funcionan juntos para tú desatar la bendición de Dios. Si tú estás trabajando pero no estás diezmando, posiblemente no te va a llegar la bendición de Dios. Si tú estás diezmando pero no estás viviendo una vida de santidad o no estás caminando en obediencia, no vas a prosperar en el reino de Dios, no va a ser una prosperidad sobrenatural. Si tú estás diezmando pero no quieres trabajar, tú no vas a vivir en la bendición de Dios, no vas a recibir la provisión de Dios. Es posible que tú recibas milagros de vez en cuando, pero no vas a vivir una vida de abundancia. Tenemos que escudriñar las escrituras y entender todo lo que tiene que ver con esa cosa y asegurarnos que tenemos cada pieza en su lugar con la ayuda del Espíritu Santo, para que esa verdad del reino de Dios se active en nuestras vidas. Cuando miramos la vida de oración, es posible que si tú estás orando y no estás recibiendo la respuesta a tu oración, es posible que te sientas frustrado. Es posible que quizás tú digas, bueno, Dios no me ama, Dios no me quiere, yo estoy orando y Él no está respondiendo a mi oración, y que te molestes con eso. Pero yo quiero causar que tú pienses un poco en este tiempo. Vamos a mirar la palabra de Dios y vamos a ver posiblemente qué son algunos obstáculos en tu vida de oración que pueden causar que tus oraciones no sean contestadas. ¿Ok? En Primera de Juan, capítulo 3, verso 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Sí? Aquí está la parte que tenemos que hacer nosotros. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Siempre hay una parte que nos corresponde a nosotros. Siempre hay una parte que nos corresponde a nosotros. Dios puede responder a nuestras oraciones cuando nosotros hacemos las cosas que son agradables delante de Él, cuando guardamos sus mandamientos. ¿Okay? Sabemos que Dios es fiel y que es siempre su voluntad contestar nuestras peticiones y atender a nuestra oración, porque esto está establecido por su palabra. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión que si nuestras oraciones no son contestadas, el problema nunca reside en Dios, sino que reside en nosotros, y debemos hacer lo que esté en nuestro alcance para corregir esa situación y entonces poder recibir las bendiciones que vienen como consecuencia de las oraciones que le hacemos a Dios. Hay 5 impedimentos, los cuales son claves impidiendo que nuestras oraciones sean contestadas por Dios. 5 cosas que en la vida de cada creyente tenemos que procesar, tenemos que pensar, tenemos que orar y tenemos que recibir la revelación del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos revela estas cosas, es sumamente importante que nosotros alineemos estas cosas para que sepamos que nuestras oraciones no van a tener obstáculo para ser contestadas. ¿Ok? Primeramente, pecado, especialmente pecado sin confesar, una vida de pecado, a lifestyle of sin, pecado sin confesar. Isaías 59, verso 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este verso carga tanto peso. Y tenemos que entender, porque claro, vivimos en un tiempo donde sí creemos en la gracia de Dios, amamos la gracia de Dios, estamos agradecidos por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es licencia para vivir en pecado. La gracia de Dios no es licencia para vivir en el pecado. Voy a decirlo otra vez. La gracia de Dios no es licencia para vivir en pecado, para practicar pecado. La iniquidad, el pecado causa división entre nosotros y Dios. Causa que Dios no pueda oír nuestra petición. Ya cuando nosotros somos salvos, cuando somos hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de buscar la santidad. Tenemos una responsabilidad de desechar esa vida de pecado, esa vida del pasado, esa vida mundana, esa vida llena de lujuria, esa vida de competencia, esa vida de celo. Todo lo que no es conforme al corazón de Dios en nuestras vidas es pecado. Ciertos pecados que están escritos en la palabra de Dios es obvio. No matarás, no hagas esto, no hagas esto. Ay, está ahí, obvio, es obvio. Pero hay otras cosas que ya dependiendo donde uno está en su caminar con Dios, en su madurez, hay ciertas cosas que por ejemplo, para mí, hay ciertas cosas que son pecado porque me siento mal cuando lo hago. Si yo trato de ver una película de, ¿cómo es que se dice en español? Una película de horror o de matanza y de demonios y de muchas cosas como una película que es exorcista o lo que sea. Para mí yo siento que Dios me dice, no, tú no puedes ver eso. Y si yo ignoro la voz del Espíritu Santo que me dice, no mires eso, yo estoy en pecado. No es adulterio, no estás borracha, no estás haciendo. Sí, pero para mí ver ese tipo de película, para mí es pecado porque yo siento que el Espíritu Santo me redarguye. Yo siento que el Espíritu Santo me dice, no, tú no puedes ver esto. Para mí es pecado. Y pues yo, como mujer de Dios, yo como hija de Dios, no solamente porque soy pastora, no solamente porque soy evangelista, predicadora, salmista, pero yo porque soy hija de Dios, yo quiero tener una relación íntima con mi Padre. Yo no quiero tener una separación. Yo no quiero que Dios, como dice aquí, que oculte su rostro para no oírme. Yo necesito que Dios oiga mi oración y pues yo siempre estoy buscando cómo complacer a Dios. Yo siempre estoy buscando, Señor, yo tengo que vivir en santidad, yo tengo que agradarte, yo tengo que vivir en armonía con tu palabra, con tu espíritu, con tu corazón, mi Padre. Revélame a mí, Señor, lo que esté en mi vida, Señor, que no te agrade para sacarlo. ¿Sabe? Uno tiene que agarrar todo lo que sea pecado, todo lo que sea desobediencia a esa voz de Dios y sacarlo radicalmente de nuestras vidas porque nosotros necesitamos estar en esa comunión con el Padre para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Ahí es que el diablo se mete. Hay tanto que el diablo nos roba cuando nosotros permitimos pecado en nuestras vidas. Y pecado sin confesar también es algo que eso ahí va mano a mano. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que dejar el pecado. Nos tenemos que divorciar completamente del pecado para poder tener esa comunión con Dios, para que nuestras oraciones no sean tronchadas. Amén. Pecado sin confesar. Ahora, otra cosa que voy a declarar aquí, no me había dado cuenta que casi ya no tengo tiempo. Ya estamos en casi 20 minutos y estas enseñanzas tratamos lo más posible de hacerlo 30 minutos. Número 2, orar fuera de la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No puedes orar algo que es en contra de la voluntad de Dios y esperar que Dios responda
a esa oración. Dios no va a darte el esposo de otra mujer. ¿Ok? Eso está fuera de la voluntad de Dios. Tienes que conocer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, buscar el corazón de Dios para saber cómo orar, porque ciertas cosas no van a estar escritas ahí blanco y negro. En la Biblia no van a estar escritas ahí. Pero cuando tú conoces el Espíritu de Dios, cuando conoces el reino de Dios, cuando tú conoces el corazón de Dios y el carácter de Dios, el Espíritu Santo te va a dejar saber, no, esa no es la voluntad de Dios. Y si no sabes si es o no es la voluntad de Dios, yo te digo, espera y busca el rostro de Dios hasta que Dios te revele si es su voluntad o no. Y cuando tienes asegurado que algo es la voluntad de Dios, empieza a orar por esa cosa. Empieza a orar por eso. Y párate firme en la palabra de Dios, porque ya tú sabes que conforme al corazón de Dios y el testimonio del Espíritu Santo en ti, tú estás recibiendo confirmación que esa es la voluntad de Dios. Tienes que orar la voluntad de Dios. Duda o incredulidad. Número 3, Santiago 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Duda y incredulidad. Cuando tú oras y cuando tú llegas al trono de Dios y tú dices, Señor, aquí tengo esta petición, pero en tu corazón tienes duda. Yo hice eso por muchos años con el pastorado. Yo decía, Señor, estaba equivocada. Señor, te oí bien. Y yo estaba funcionando como pastora y yo llegaba y yo predicaba y yo oraba y yo enseñaba. Pero en mi corazón había momentos de duda. La palabra me dice que si esa duda está ahí, yo no puedo recibir nada de Dios. Hay bendiciones que estaban tronchadas, hay bendiciones que estaban estorbadas porque en mi corazón, acerca del pastorado, había duda en mi corazón. Es ahora que yo puedo decir con una firmeza, yo sé que esto es lo que Dios me llamó a hacer y yo lo voy a hacer hasta que Dios diga, ya esta asignación la has terminado. Y si es el resto de mi vida, pues amén, lo hago con gozo. ¿Por qué? Porque ahora yo sé sin duda qué es lo que Dios declaró sobre mi vida. Y como ahora yo estoy en un lugar que no me estoy moviendo como el mar, no me estoy moviendo como el oleaje, ahora yo estoy parada firme, pues yo voy a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para mí acerca del pastorado, acerca de mi ministerio en esa área, porque ya yo no estoy, ¿sabe? Mi mente y mi corazón no están divididas y mi fe está firme para recibir lo que Dios ha declarado para mí en esa área. Número cuatro. En el matrimonio, cuando hay falta de respeto, cuando hay abuso, cuando hay pelea constante, la bendición de Dios no va a estar manifestada en ese matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos, y esto también se aplica a las mujeres, porque a veces los abusadores son el esposo, pero a veces la abusadora es la mujer. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Mujer, vive sabiamente con tu esposo. Esposo, vive sabiamente con tu esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo estoy poniendo aquí esposo y esposa, porque claro, la palabra está hablando a los maridos, pero esposa, no tomes esto como excusa. Bueno, ese verso es para los maridos y yo puedo tratar a mi esposo como a mí me dé la gana. No, señora, no, señora. En este tiempo, cuando esto se escribió, las mujeres eran muy dóciles y el sistema estaba construido para abusar de la mujer. El hombre tenía toda la autoridad y la más que sufría el abuso era la mujer. Por eso es que en este momento cultural estamos hablando con el esposo. Pero ahora, hoy en día, tenemos unas Jezabeles que abusan a sus esposos, que son irrespetuosas, que le faltan el respeto, que tratan mal a sus esposos. Dios no va a oír tu oración.
Mujer, esposo igual, si estás tratando mal a tu esposa, si no la estás respetando. Dios espera que el esposo y la esposa, los dos se respeten, se amen, se honren, caminen juntos en armonía, en unidad. Es algo poderoso en el matrimonio, y cuando eso no está, tú no vas a recibir la oración. Hombre, es posible que tú con tu esfuerzo puedas hacer ciertas cosas en tu vida, pero hay ciertas cosas que solamente Dios va a poder hacer en tu vida. ¿Y sabes qué? Dios no lo va a poder hacer. Dios no va a poder responder a tu oración. ¿Por qué? Porque estás tratando mal a tu esposa. Y esposa, lo mismo. Porque estás tratando mal a tu esposo. Hay ciertas cosas que tú vas a necesitar que Dios haga por ti o por tu familia, y Dios no va a poder responder. Dios va ¿qué? Aguantarse. Él se tiene que aguantar, porque su palabra ha declarado que si nos tratamos mal el uno al otro, esposo, esposa, que Dios no puede bendecir eso, porque Él no está ahí. Espíritu de unidad, respeto, amor, como lo describe la Biblia, 1 Corintios capítulo 13. Que nuestros matrimonios sean un reflejo del amor de Dios, para que la bendición de Dios esté en tu casa. Y si tienes que arrepentirte, hazlo. Porque tú quieres que la bendición venga sobre ti, esposo, esposa, y quieres también que la bendición venga sobre tus hijos, y quieres que la bendición venga sobre tus nietos. Necesitamos eso. Finalmente, con 4 minutos que me quedan, falta de perdón. Mateo capítulo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 5, 23 al 25 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Entramos en una área que es muy importante en la vida de oración de cada creyente, porque es aquí donde Satanás se aprovecha de nuestro carácter y nuestras debilidades humanas para impedir que podamos tener comunión con Dios en oración. Cuando Satanás no tiene victoria en ninguna otra área en vuestras vidas, él siempre tiene a su disposición algún recurso para ponernos en discordia con otros hermanos y personas, creando en nosotros una actitud de resentimiento y falta de perdón. Satanás también lee la Biblia, y él sabe que Jesucristo, cuando nos enseñó a orar el Padre Nuestro, dijo bien claro que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará las nuestras, indicando esto que tenemos que cuidar nuestras relaciones con nuestros semejantes para que no haya falta de perdón o haya resentimiento, el cual va a convertirse en un estorbo para nuestras oraciones. Tenemos que ver y tenemos que entender que Dios desea responder a nuestras oraciones, pero tenemos que estar en línea con el reino de Dios. Falta de perdón no puede estar, ¿ok? Peleas entre esposo y esposa no puede estar. Duda, incredulidad no puede estar. Orando fuera de la voluntad de Dios no puede estar. Y vida de pecado, pecado sin confesar, no puede estar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se compone del carácter de Dios. Y todas estas cosas, estos 5 estorbos que nosotros hemos hablado, son en contra del carácter de Dios, van en contra del carácter de Dios, van en contra del reino de Dios. Nosotros tenemos que funcionar en armonía con el carácter de Dios, el reino de Dios, para poder recibir la abundancia y la bendición del reino de Dios. Yo sé que ahí al final tuve que
apurarme para poder parar, para poder terminar entre el tiempo que tenemos. Pero déjame decirte, no dejes que nada ni nadie estorbe tu vida de oración. Asegúrate que estas cosas están en línea porque hay tanto que Dios tiene para ti. Y tú quieres usar esa herramienta de oración para traer del mundo del Espíritu todo lo que tú necesitas a este mundo natural. Les amo, les bendigo y hasta la próxima vez. Declaro la bendición de Dios sobre tu vida. Bendiciones.